Buenas noches y gracias como siempre por estar del otro lado. Juan Carlos Mancilla es mi nombre, de Córdoba, Argentina, psicólogo que trabajo en el tema consumo de drogas, adicciones desde hace bastante tiempo. Y bueno, los miércoles, como todos saben, estoy dando estas charlas abiertas destinadas sobre todo orientadas a usuarios de drogas y sus familias, con el fin de acercarles información que puedan ayudarles a manejar mejor el problema que están enfrentando y también a gente en general que le interese estos temas. Pero hoy voy a romper con la idea de trabajar un tema clínico y básicamente me quiero meter en un tema un poquito más controversial y que tiene que ver con una mirada histórica a una sustancia, quizá la sustancia que hoy más nos preocupa en términos eh, de la adherencia que genera en el consumo, de los problemas sociales que acarrea su mercadeo y que básicamente es la que todos sabemos ya por el título de esta ponencia, que es la cocaína, ¿no? Así que vamos a hablar acerca de la historia de la cocaína de una manera breve, ¿sí? Tratando de marcar algunos elementos históricos que a mí me parecen útiles, curiosos, ¿sí? Para conocer mejor qué es lo que hay detrás de esta sustancia. Cuando estamos frente a un consumidor de drogas, obviamente estamos también frente a una persona que tiene una historia personal detrás, una historia familiar detrás, pero también tiene, y esto casi él nunca lo sabe, no lo sabe, tiene una historia cultural detrás. Hay una historia que ha generado a través de los años una manera de entender el problema, de calificar la sustancia y también de construir un estigma. Entonces, me parece importante para aquel que también está queriendo salir de un problema del consumo de sustancia o su familia, que conozcan frente a qué cosa, porque es una cosa la droga básicamente, se están enfrentando. Así que entremos en tema, primero saludando como lo hago los miércoles a distintas instituciones que apoyan o por lo menos divulgan estas conversaciones, el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, la Secretaría de Adicciones del Gobierno de la República de Guatemala, la UNSA, la universidad a la que pertenezco de Buenos Aires, la Universidad del Museo Social Argentino, el SIP, que tiene que ver con el conjunto, la Asociación de Psicólogos Interamericanos que se encuentran justamente asociados, la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas, distintas ONG que me acompañan generalmente, por lo menos después escriben en relación a estos temas. Una de ellas es una institución de Buenos Aires que se llama Darse Cuenta, y el Observatorio de Drogas de Casanare, que también hemos tomado contacto con ellos y que se encuentran en Colombia. Vayamos entonces al tema. Breve historia de la cocaína. ¿Ok? Y la vamos a dividir en dos. Lo que yo he denominado la prehistoria. Después vamos a ver cuándo pongo la frontera entre la historia y la prehistoria de esta droga, de esta planta que luego se transforma en una droga potente. Y cuando de prehistoria, como digo, pasa a ser historia. Vayamos a lo primero. Una cosa interesante, cuando los europeos llegan en el siglo XV a América, cuando descubren América, también descubren muchas sustancias psicoactivas que el europeo ignoraba. No se olviden que el europeo solamente se vinculaba con una sustancia psicoactiva en aquel entonces, o por lo menos casi con una sola, que era el alcohol. Pero las demás drogas, lo que luego fueron drogas que marcaron culturalmente la historia, diría, universal a través del uso y la difusión que le dio el europeo, llegaron de otros lados. Por ejemplo, el café, sustancia psicoactiva, llegó desde Etiopía, a través de los árabes, y básicamente tuvo un asidero muy fuerte en Inglaterra y de ahí se expandió. Cuando el europeo llega a América, lo primero que ve es, y que le llama la atención, una de las primeras cosas, gente fumando, nativos fumando. El español no sabía lo que era fumar, y lo descubre aquí. Entonces también lleva el tabaco, también lleva el chocolate, por ejemplo.
Era como el Viagra de la época, era una sustancia a la que se le atribuían propiedades estimulantes en el sentido de lo sexual, afrodisíacas. Y también descubre la hoja de coca, y todo lo que de esta planta lo asusta, le da miedo y también lo maravilla. Del cannabis, por ejemplo, le vino desde China, le vino desde Oriente, igual que la amapola y el opio. Es decir, el europeo era casi un sujeto curioso de las drogas, pero sin acceso a ellas. Y a medida que fue viajando, descubriendo y explorando, fue insertando en lo que es la cuna de Occidente, lo que hoy son justamente las drogas y las sustancias. Vayamos a este relato, ¿no? Una leyenda que explica lo siguiente. Es explica que en el año 1500 y antes los incas controlaban las plantaciones de coca en el Perú. Según algunos historiadores, la planta fue traída a Perú desde Colombia por los araucanos de Colombia. Si ustedes tuvieron el privilegio de viajar a Perú, conocer por ejemplo el Machu Picchu, a mí yo lo pude hacer, bueno, van a ver que continuamente hay referencias al tema de la planta de coca, porque es una planta sagrada, estimulante, alimenticia y sobre todo jerárquica, porque el Inca, que era la familia Inca, y no el pueblo que tenían abajo, que no consumía esta planta, porque básicamente era un privilegio del sector que tenía el poder. Era una señal de poder el consumo de coca. Luego cuando viene el español, básicamente todo eso se destruye y se difunde de otra manera el consumo, el mascado de la hoja de coca. Según la leyenda, Manco Cápac, iniciador de la dinastía de los incas, se casa con su hermana Mama Oclo. La coca, la planta, fue una dádiva del dios Sol a Manco Cápac para aliviar el sufrimiento humano e infundir fuerza y vigor a la nueva sociedad. Ya tenemos entonces algunos datos interesantes. Estamos frente a una planta psicoactiva que estimula, que genera atención, fuerza, poder. Américo Vespucio, comienzos del siglo XVI. Él escribe, cuando describe a los nativos que estaba observando, y dice: a cada rato introducían ese polvo con un uso que mantenían húmeda en la boca. Entonces se llevaban parte del contenido de ambas calabazas, que él describía que tenían colgada alrededor del cuello, macerando la hierba que iban consumiendo. Todo esto lo hacían con gran elaboración, un ritual de los nativos que llamaba la atención del español. Y nos maravillaba, pues no podíamos entender el secreto o el propósito con que lo hacían. Luego, obviamente, lo descubrirían y lo aprovecharían, y ya vamos a ver cómo lo hicieron. Aquí tenemos los famosos exploradores, conquistadores de América, Cristóbal Colón, Diego de Velázquez, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, y sobre este último, el de las plumitas, nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque básicamente fue el conquistador que le tocó toda esta región, ¿no?, que daba al Océano Pacífico y que coincide con la región andina, donde se da el clima y la geografía para que crezca esta planta, que es la planta de hoja de coca, que no es una planta tan generosa para crecer como el cannabis. Yo tiro una semilla de cannabis en el patio y me va a crecer. Y distinto tipo de planta de marihuana va a crecer en casi todos los lugares del mundo, ¿no? Pero con la hoja de coca no pasa lo mismo. No hay plantaciones de hoja de coca dispersas como lo hay sí de la marihuana, porque tiene esa característica. Necesita de un clima, de una geografía, de una altura que justamente se da de manera ideal en toda esta región, la región andina. Acá aparece una leyenda interesante que quiero rescatar. La toma en un libro que se llama Leyendas de mi tierra, un escritor boliviano, un pensador boliviano, Antonio Villamil. Y él escribe en 1929, luego de recoger historias que expliquen un poco la idiosincrasia de los pueblos del lugar,
escribe lo siguiente. Habla esto de una especie de chamán o líder religioso que se lleva a esconder los tesoros de los nativos, de los incas, los lleva al lago Titicaca con el objetivo justamente de que no lo tomen los españoles. Entonces van tras él y lo encuentran y luego lo matan. Pero mientras se da esta situación, él tuvo un diálogo con el dios Sol, ¿sí? Tuvo un diálogo con el dios Sol, en donde le pidió algunas cosas y también se enteró, como aparece acá como una profecía interesante. Y digo que es interesante porque en el año 1929 la cocaína no era el problema de salud pública que representa hoy. Leamos lo que dice la historia. Resolvió pedirle una gracia al dios Sol, Yana Chuima, algo que no fuera ni oro ni riqueza, porque a mí se las había llegado, y para qué iba a querer oro y riqueza si yo justamente estaba escapando de los españoles. El oro y la riqueza era el problema con el que se encontraban, tenían tanta que eran justamente el problema por el que los mataban. Para que el blanco ambicioso no pudiera arrebatarles, no quería ni oro ni plata, un consuelo secreto y eficaz para los días de miseria y padecimiento. Al llegar la noche lleno de ansiedad, imploró al sol para que acudiera a oír su última petición. Entonces, Dios dialoga con él y le da una serie de secretos o de revelaciones. Luego se encuentra este chamán con su pueblo, algo así como en Occidente sería Moisés bajó del monte con las tablas de la ley que les había dado Dios cuando les reveló los 10 mandamientos. Bueno, aquí este personaje se encuentra de nuevo con el pueblo de los nativos y les dice: hijos míos, voy a morir, pero antes quiero anunciaros lo que el sol, nuestro Dios, ha querido en su bondad concederles por intermedio mío. Suban al cerro, encontrarán una plantita de hojas ovaladas. Cuídenla, cultívenla con esmero. Con ellas tendréis alimento y consuelo en las duras fatigas que les imponga el despotismo de vuestros amos. Mascad esas hojas y tendréis nuevas fuerzas para el trabajo. En los desamparados e interminables viajes a que los obligue el blanco, masquen esas hojas y el camino os hará breve y pasajero. Uno dirá, bueno, ya sabía el nativo, ya sabía el descendiente del Inca cuál era el efecto de mascar hoja de coca y luego escribe esta leyenda. De profecía no tiene nada. Pero lo curioso es lo que dice después, porque como digo, fue escrito en el año 1929, donde todavía de la coca a la cocaína no había habido un paso significativo y tampoco se había expandido el uso de la cocaína con todos los problemas que luego trajo a la cultura occidental. Dice 1929, cuando el blanco quiera hacer lo mismo y se atreva a utilizar como vosotros esas hojas, le sucederá todo lo contrario. Su jugo, que para vosotros será la fuerza de la vida, para vuestros amos será vicio repugnante y degenerador, mientras que para vosotros los indios será un alimento casi espiritual. A ellos les causará la idiotez y la locura. Pone la piel de gallina leer esto, porque fue, como digo, escrito en el año 1929, donde sí se sabía lo que le hacía a los nativos, porque ellos la consumían, pero no se sabía lo que iba a generar después al conquistador, sobre todo cuando cambie su procesamiento y, por supuesto, la naturaleza de su uso. ¿Cuál era la utilización que hacía el nativo de la época? Y básicamente tenía que ver, como digo, con fines rituales religiosos. Cuando el conquistador invade la región y van en busca del oro y la plata, lo que más encuentran obviamente es la plata, y la encuentran en una mina, que son las minas de Potosí. Allí se da justamente esta especie de esclavitud, ¿sí?, con la que se somete al indio. En las minas de Potosí trabajaban más de 120.000 indígenas. Casi el 10% de los españoles de Perú estaban comprometidos ¿con qué? Con el comercio de coca.
les hacían llegar la hoja de coca para que la masque, porque al mascarla aumentaba la productividad en las minas. Morían más tarde porque tenían más resistencia y por lo tanto motorizaban mayor riqueza al español. Entonces el monte de Potosí, ¿no? La montaña de Potosí, el cerro de Potosí, que acá fíjense cómo aparece en las figuras de la época, ¿no? Pero en la realidad era así. El cerro de Potosí, entre 1546 y 1601, implicó el 50% de la producción mundial de plata. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, 100.000 cestas de coca en 1548 fueron computadas por un personaje que fue Garcilaso de la Vega. O sea, coca, 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 porque justamente aumentaba la productividad. Los mantenían despiertos a los nativos que estaban siendo explotados ahí, les sacaba el hambre, ¿sí? Y bueno, al español se le traducía en mayor riqueza. La hoja de coca valía 3 o 4 veces más en Potosí. Estas leyes de mercado propias de las drogas, ¿no? Porque había más demanda. Más grande que Sevilla, Madrid y París era toda la comunidad alrededor de Potosí. Frase de la época: las Indias no son nada sin Potosí y Potosí no es nada sin la coca. Era como el petróleo de la época, porque básicamente daba la energía a la mano de obra que utilizaba, con la que se explotaba el nativo. Algo parecido a lo que luego sería, o era también en aquel entonces, el cáñamo, de donde vendría el cannabis, la marihuana, de cuya producción se sacaban las telas y se sacaba el papel de la época. Es decir, las velas de las naves de Cristóbal Colón estaban hechas en base a la planta del cáñamo, a la planta de la marihuana. Y fíjense cómo estas sustancias, luego tan perseguidas, tuvieron un protagonismo fabuloso a la hora de conocer y describir la historia de nuestra región. Leo esto que me parece interesante. El investigador Cabieses, al hacer referencia histórica a la satanización de la hoja de coca, claro, porque como el español y la iglesia no podían entender el mascado, porque en las razones del mascado, de la hoja de coca, no lo podían entender, dedujeron después que le daban fuerza, pero pensaban que era una fuerza que venía del demonio, básicamente, que era un ritual demoníaco que justamente los convertía en más resistentes. Los primeros enemigos de la coca propusieron su extirpación, porque su uso ritual y religioso dificultaba la conversión de los indígenas al cristianismo. Siglos más tarde, porque contribuía al crimen y a la degeneración racial de los indios. Contemporáneamente, porque le hace daño al campesino indígena. Es decir, siempre hubo, como dice este autor, una persecución histórica al tema de la hoja de coca. Y acá aparece una frase interesante que creo que hay que rescatar. La coca no es la cocaína, ¿no? Hay un libro interesante, a ver si lo puedo mostrar acá y si se lee bien, de este autor, ¿sí? Aurelio Díaz, Hoja, Pasta, Polvo y Roca. Es un libro donde justamente se hace referencia a toda aquella persecución ancestral religiosa que implicó el tema de la hoja de coca y cómo en distintos momentos fue perseguida por distintas razones. Ya lo vamos a ver a través de la exposición esta. Reacciona la Iglesia en el Concilio de Lima y condenan cualquier empleo de la hoja de coca a causa de sus propiedades satánicas vinculadas a la religión pagana. Así venían de la religión practicada por los incas, el dios Sol y toda esta historia en la cual ellos creían, la consumían, sentían que era más fuerza, Satanás está ahí. Entonces, en algún momento, Concilio Eclesiástico de Lima, se impide que los nativos consuman coca. ¿Qué es lo que pasó? Bajó la producción de las minas de Potosí. ¿Cómo reaccionó el hombre blanco? Bueno, a lo mejor no está tan satánica como creíamos, ¿no? Entonces se habilitó nuevamente el consumo de esta planta porque hacía la explotación.
Nicolás Monardes, un historiador de la época. Al mascar a la vez hojas de coca y de tabaco se produce embriaguez. Resulta significativo ver el deseo que los indios tienen por verse privados del uso del raciocinio. Pongo esto porque ya no es una lectura religiosa, sino que es una lectura más moderna, casi digamos desde una psicología del prejuicio, ¿no? Se empezó a ver que mascaban plantas, y los españoles no mascaban plantas, se las comían. Había como una relación distinta con este tipo de sustancias, ¿no? Y era básicamente esta visión, pierden embriague, se los embriaga, que era más o menos la metáfora con la cual ellos podían entender lo que se hacía cuando estaban frente a una sustancia psicoactiva, porque los remitía a la embriaguez del alcohol. No es lo mismo, pero para ellos era parecido, ¿no? Y entonces era la manera en la cual el prejuicio europeo interpretaba este tipo de prácticas. José de Acosta, 1590, estamos avanzando. Dice, los indios dicen que les da gran esfuerzo y es singular regalo para ellos, un regalo de los dioses. Muchos hombres graves lo tienen por superstición y cosa de pura imaginación. Yo, y aquí uno empieza como a dudar un personaje, yo por decir verdad no me persuado que sea pura imaginación. Antes entiendo que en efecto obra fuerzas y aliento en los indios. Empieza el occidental a mirar con simpatía la hoja de coca. Ya no es un problema satánico ni algo que embriagaba. Me parece que en realidad los indios tienen razón, les da más fuerza y los alienta. ¿Qué se desprende de ello? Entonces empecemos a curiosear de qué se trata todo esto. Saltemos un poco las drogas y los viajes. En este tema, el tema de las plantas, porque yo decía, el chocolate fue llevado a Europa, el cannabis fue llevado a Europa, el café fue llevado a Europa, el tabaco fue llevado a Europa, la hoja de coca demoró mucho más. El mascado de hoja de coca no se instaló en Europa, pero no porque no haya habido curiosidad, sino porque la característica de la hoja de coca, a diferencia de todas las otras, dicen los botánicos, es que cuando pasaba tanto tiempo en el mar, llegaba sin poder conservar sus propiedades. No así con el tabaco, con el chocolate, por ejemplo, con el cannabis, pasaba eso con la hoja de coca. Es decir, cuando se alejaba, no por alejarse geográficamente, sino por el tiempo que implicaba en aquellos viajes lentos, llegaba sin propiedades. Entonces, por eso había mucha imaginación y mucho mito puesto. Es decir, le hace solamente efecto a ellos. Si la traemos para acá no nos hace nada. Sí, pero tenía que ver con esta cuestión propiamente química. Las hojas de coca son enviadas por el botánico francés Joseph de Jussieu, se pronunciará así, en 1750, desde Santa Cruz de la Sierra. Lindo lugar, tuve la oportunidad de conocer Santa Cruz de la Sierra no hace mucho. Las envolvió, las puso en toneles donde seguramente tenían un cuidado mayor que otros. O sea, este personaje francés, Jussieu, logró que la planta llegara a Europa y entonces un botánico, ¿no? Un químico de la época, Lamarck, creador, dice la historia del término biología, la clasifica por primera vez la planta en 1786. Y aquí aparece algo interesante en 1787. Como dije, ya no era algo satánico, ya no era algo que tenía que ver con una cosa que se despreciaba como una embriaguez, sino empieza a generar curiosidad. Y fíjense, este libro de 1787 se propone promover su cultivo y su uso en Europa. Ya había llegado la planta. Entonces se intenta promover su cultivo y su uso. Esto sería como la evolución de cómo se valoró la hoja de coca con el tiempo. En 1551, propiedades satánicas.
En 1567 fingen fuerza según expertos en ilusión y demonios, ¿no? A lo mejor no son tantas anécdotas, sino que están fingiendo. Después dice, los está embriagando, se parece mucho al alcohol. Y otro termina diciendo en 1590, me parece que les da fuerza, no me persuado de que sea pura imaginación. Y después aparece el europeo que dice, vamos a promover su cultivo y su uso en Europa. Fíjense cómo fue cambiando la valoración de esta planta y la curiosidad por la misma. Llegamos al siglo XIX aquí, y aquí aparece este dibujito, que es una ilustración, la primera ilustración europea de la planta de coca, en 1835, en Inglaterra, por un tal Hooker. Los ingleses buscaban comerciar con plantas suramericanas. Claro, encontraron que había como mucha curiosidad, que había mucho interés en todo esto, y el comercio estaba detrás de esto, ¿no? Los ingleses fueron los primeros que comerciaron las sustancias psicoactivas como el tabaco, lo hicieron con el opio, cuando se los encajaron a los chinos, y lo quisieron hacer también, y lo hicieron con las hojas de coca, lo hicieron con el café. Fueron ellos los que descubrieron el café como ese estimulante que ayuda a pensar con claridad, y lo promovieron como ninguno. El té, ni te hablar del té, también una sustancia estimulante en el inglés. Lo único que hicieron algo distinto con esto fueron los españoles, que se quedaron con el chocolate. Acá tenemos un italiano, Paolo Montagassa, antropólogo, gran divulgador de la hoja de coca, un enamorado de la hoja de coca del personaje Viajó por Argentina, estuvo en mi país, Perú, Brasil, Bolivia, y él decía, prefiero 10 años con coca que 1.000.000 de años sin ella. Y no era cocainómano, pero básicamente el estímulo y lo que le generaba el mascado de hoja de coca le hacía justamente haberse convertido en un gran divulgador y publicista de la coca. Pero siempre hay opiniones a favor y en contra. Seguimos avanzando. Siglo XIX. El zoólogo Tschudi, un suizo, y otro, un naturalista, Poppin, un alemán, describieron a mitad del siglo XIX el consumo de hojas de coca. Un coquero, su andar inseguro, su piel amarillenta, sus ojos opacos y hundidos, rodeados por un círculo de color púrpura, sus labios temblorosos y su apatía general constituyen la prueba de que los efectos funestos del jugo de coca generan eso cuando se ingiere en exceso. O sea, no se le ocurrió atribuir los ojos opacos y hundidos, los labios temblorosos, la apatía general, a la explotación a la que eran expuestos, a la pobreza a la que fueron lanzados, al maltrato cultural y al abuso que se cometió con ellos, ¿no? Como siempre, las drogas o una planta psicoactiva carga con la responsabilidad de problemas sociales generados con todos intereses. Ese parece ser una ley de la historia. A quien se entrega por un tiempo el consumo de coca le resulta difícil, de hecho casi imposible, abandonarlo, decía Tschudi. Y es cierto, genera una adherencia como muy fuerte, y culturalmente, cuando también se encuentra jerarquizada, genera una adherencia muy, muy importante. Cuando entramos en el siglo XIX, ocurre que se empiezan a identificar los agentes activos. La química ya tiene carta de ciudadanía en las ciencias, ya se desprendió de la alquimia y es una ciencia sin ese tipo de mitos, falsas creencias por detrás, y se empiezan a identificar distintos agentes activos. La quinina, la nicotina del tabaco, se descubre por qué el tabaco es tabaco y no lechuga, o sea, por qué funciona como funciona, genera lo que bueno, porque se descubre la nicotina, la atropina, y aquí aparece ya la historia. Por eso digo, acá comienza la historia, específicamente termina esa prehistoria, porque sabemos de qué se está hablando. Albert Niemann extrae en 1860 el componente activo de la hoja de coca, el químico que hace que la hoja de coca produzca
lo que produzca explique por qué los nativos trabajaban con mayor fuerza, mayor resistencia al hambre, al esfuerzo, justamente por esa característica estimulante que tiene esta sustancia. Sabían que tenía, todavía no se había identificado por qué funcionaba así en el cerebro. Eso ocurriría bastante tiempo después. Pero aquí aparece la idea, bueno, si ya sabemos de qué se trata, empecemos, como habíamos visto antes, a comercializarla. Entonces, un laboratorio, aquí la farmacéutica está en sus albores, comienza como la producción de los primeros fármacos, a los cuales generalmente se le atribuían un montón de efectos que con el tiempo se dieron cuenta que no tenían, ¿no? Pero aparece la cocaína de los laboratorios Merck. Por eso en mi país, por ejemplo, a la cocaína en el lunfardo, en el lenguaje de la calle, se le dice merca. Se le dice merca porque la cocaína originalmente cuando llega aquí, llega de la mano de los laboratorios Merck. Merck. Este es un frasco utilizado por Freud, que fue uno de los divulgadores, ya lo vamos a ver, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, uno de los divulgadores importantes en el siglo XIX en relación a la cocaína. En 1862 los laboratorios Merck comienzan a producir cocaína. La demanda es escasa y hasta 1884 no superaba el medio kilo anual. Claro, porque no se sabía para qué hacía, o sea, para qué utilizarla. No se conocía cuál era el agente activo, pero no se sabía exactamente cuándo o para qué se la tenía que ser recetada, cuándo debía tomarse. Desinterés por la cocaína ponemos acá y digamos como que así no había despertado demasiado, cierto primer interés, después ya había pasado. Se descubre a través de un procedimiento con una rana que genera anestesia local, un bloqueo sensorial. Por eso en las películas cuando alguien va por el tema de drogas y la prueba no para ver el gusto, sino básicamente si se le adormece la lengua, ¿no es cierto? Si se le adormece donde la sustancia toca, entre ellos con la cocaína también sucede eso. Entonces, tiene esa propiedad farmacológica en el sentido de que es un anestésico local. Y así fue usado en un tiempo, ¿no? Fue un tiempo importante. Volvamos a Freud, porque Freud casi convierte a la cocaína en una especie de primer psicofármaco. Casi el primer psicofármaco. Él fue un gran divulgador de la cocaína hasta que se dio de frente con alguna anécdota que le voy a contar y con esto se chocó contra una realidad y se dio cuenta que no era lo que él creía que era. Pero en la época en la que creía que era, 1884, Freud escribe a Marta, su novia, la que luego sería su esposa, sobre la cocaína mencionándola como remedio para la morfina. La cocaína es un estimulante, levanta. La morfina es un depresor, deprime. En un modelo de aquella época que podríamos denominar mecanicista, ¿sí? La lógica era muy clara. Si la morfina que te baja y te produce una adicción, ya estaba visto, ¿no? Porque se la conocía desde antes. Te genera una adicción porque te sumerge, te baja, te deprime. Bueno, ¿cuál va a ser la cura para ese modelo mecanicista? Bueno, levantemos. ¿Con qué? Con un estimulante. Entonces, la cocaína vendría a solucionar el problema de la morfina. El estimulante sería el remedio para el depresor. Y Freud le da a sus hermanas, a sus amigos, ¿no? Y menciona que no genera daños posteriores. Él escribe esto, gran error, y intenta ensayar con ella también como anestésico en algunos experimentos que realizó. Escribe, por ejemplo, este curioso texto, esta curiosa carta, en el año 1884. «Ay de ti, mi princesa», le dice a la novia. «Cuando yo llegue te besaré hasta ponerte colorada y te voy a alimentar hasta que te pongas bien gordita». Gustos de la época. «Y verás quién es más fuerte, si una gentil niña que no come bastante o un salvaje hombrón
que tiene cocaína en el cuerpo, ¿no? Freud hablando de este estimulante de su Viagra, que era básicamente la cocaína, ¿no? La cocaína que básicamente lo estimulaba. Se habla, muchos hablan de si era o no un cocainómano Freud, un tema como que está en discusión, pero que era un abusador sin duda del tema de la cocaína y del tabaco también, no cabe ninguna duda. Acá hay, por ejemplo, una receta de Freud, ¿no? Suministrando cocaína. Algún biógrafo posterior y gente también de la época del campo de la ciencia lo criticaría muchísimo y lo acusaría a Freud por haber desatado una epidemia en aquel entonces de la cocaína. ¿Cuál era la anécdota a la que quería hacer referencia? Este personaje, este hombre de barba, Fleisch Marxwood, era un amigo. Relata la historia, un amigo de Sigmund Freud. Y tenía el problema que era adicto a la morfina. ¿Y qué habíamos dicho que creía Freud que la cocaína generaba? Que curaba la depresión de la morfina y por lo tanto la adicción, porque era justamente un estimulante. Y él le daba cocaína a su amigo. Su amigo murió por sobredosis de cocaína probablemente. Es decir, se hizo adicto a la cocaína también. Entonces, Freud ahí frena, sufre esta situación, le impacta y se da cuenta que la cosa no era como él pensaba. En esa época también se utiliza, como digo, como anestésico para operaciones en los ojos. Este personaje, Erlenmeyer, un historiador de la ciencia y también un neurólogo de la época, psiquiatra de la época, dice: este procedimiento terapéutico, el de Freud, ha sido alabado y ensalzado a sones de trompeta como la verdadera salvación de la morfina. Pero a medida que crece el alboroto en torno a este método, entre comillas, absolutamente precioso, palazo para Freud, y totalmente indispensable, palazo para Freud, era una cuestión de propaganda de individuos sin auténtica experiencia científica. Ahí lo crucificó a Freud. Es decir, porque sabía que estaba hablando, se sabía en la época que se estaba hablando acerca de él. Porque en alguna medida Erlenmeyer empieza a descubrir efectos de dependencia y síndrome de abstinencia en pacientes que habían caído en el abuso de la cocaína. Era algo en aquel entonces muy exótico y muy excéntrico. No estaba todavía tan divulgado, en ciertos grupos sí, pero se empezaba a ver ya el impacto de la cocaína en los usuarios que habían acudido a ellos como un remedio para la adicción. Curioso, pasó lo mismo después cuando la heroína intentó ser el remedio del Bayer laboratorio, para la morfina, ¿no? Una droga que te quiere sacar de la otra. Por eso también hoy en día hay que tener mucho cuidado cuando uno está trabajando con profesionales que no tienen mucho conocimiento del tema de drogas y creen que la droga se cura medicando con otras drogas, ¿no? De esos errores está llena la historia de la medicina. Fíjense lo que sucedió en relación a la producción de los laboratorios Merck. Descubrieron la gallinita de los huevos de oro. Es decir, en 1883 producían 440 gramos. En 1884, un añito después, 1673 gramos. En 1885, al año siguiente, 83.343 gramos, ¿no? Y se le atribuía esto a esta utilización como psicofármaco que proponía Freud y también al uso en el campo de la anestesia. Venía de Latinoamérica, entonces los laboratorios empezaron a ver en Latinoamérica, dice, bueno, ahí debe haber verdaderamente muchas plantas desconocidas. Y en realidad no se equivocaban. Una de las razones por las cuales hoy es una situación tremenda, una brutalidad lo que está pasando en el Amazonas, con todo el avance de la deforestación en el Amazonas, tiene que ver con todas las distintas especies de plantas que se están probablemente acabando
¿no? O animales mismos que se están acabando, y que puede haber ahí una riqueza de sustancias químicas desconocidas para el hombre moderno también. Latinoamérica siempre fue una reserva de este tipo de campo de investigación. Distintas industrias farmacéuticas envían botánicos a Perú, a Bolivia, para, bueno, ir buscando químicos, porque se empezaron a sorprender por todo lo que ocurrió detrás del descubrimiento justamente de la hoja de coca, ¿no? En el siglo XIX, a fines del siglo XIX, la cocaína era la droga top de la farmacopea moderna, ¿sí? Era utilizada para cuestiones vinculadas a la salud capilar, para cuestiones vinculadas a dolores de garganta, toses, para la tos, para cuestiones de todo tipo, ¿no? Y se vendían los alcaloides en la farmacia de manera libre. Todo esto un poco por lo que los europeos fueron generando en la cuestión de la industria. Tampoco se conocían de todo las propiedades, los problemas que generaba el uso de cocaína, ¿no? Eso se fue conociendo con el paso del tiempo después, no solamente por la droga en sí misma, sino por el uso que se le dio en distintos tipos de contexto. Pero ¿qué pasa en los Estados Unidos? Porque hasta ahora nos hemos fijado de Latinoamérica a Europa, ¿no es cierto? Pero vayamos entonces a la mentalidad norteamericana, pragmática, hábil, negociante, y que le pone obviamente el signo peso a todo lo que toca. En Estados Unidos aparece el farmacéutico Pemberton, morfinómano, tenía problemas de reuma, dolores de estómago, bueno, cosa que tenemos mucho, pero Pemberton empieza a experimentar con el tema de la cocaína, ¿no es cierto? Básicamente se empezaba a creer algo igual que en Europa, que los estimulantes eran el remedio para los narcóticos. Aquello que te bajaba, el remedio era lo que te estimulaba, ¿no? Entonces empiezan a socializar el uso de cocaína, ya no solamente como un remedio, sino como lo que llamaríamos el consumo recreativo de la cocaína. Ya no era un consumo médico, ¿no? Anestesia o una especie de psicofármaco o cura para la morfina, sino acá empezó a ser como una comercialización más masiva. Y aparece el vino de coca francés, que se conoce como el vino de Pemberton en los Estados Unidos, ¿no? Se mezclaba ya un depresor, alcohol, con la hoja de coca y con la cocaína procesada. A los que padecen nervios recomendamos este remedio, excepcional y delicioso. O sea, ya le habían puesto gusto. Cura los nervios, dispepsia, agotamiento mental y físico, todas las enfermedades crónicas y enervantes, o sea, del sistema nervioso, irritación gástrica, estreñimiento, jaqueca, neurálgica. Es decir, un remedio mágico. Es la mayor bendición para la familia humana, el mayor don que la naturaleza, Dios, ha dado a la medicina. Todo eso se decía de la cocaína. Ese era el cartel que tenía, la propaganda que tenía, ¿no? Y entonces hubo distintos competidores y antecedentes de esta mezcla de alcohol, ¿no? El vino con cocaína. Pero el más curioso de todos, el más llamativo de todos, el más exitoso de todos, fue lo que se llamó el vino Mariani. El vino Mariani hasta se le daba a los escolares, aquí hay una propaganda del vino Mariani, ¿no? Para sus problemas, casi como un preventivo para problemas a nivel físico. Y es más, su santidad, el Papa León XIII, le dio una medalla de oro al productor del vino Mariani. Porque el vino Mariani, para el Papa, era sin duda algo que tenía que ser bendecido, ¿sí? Es decir, la cocaína había llegado ya a lugares de absoluto privilegio, poder y jerarquía. Ya no tenía que ver con el nativo que se explotaba en las minas de Potosí y era acusado de satánico por este tipo de planta. Ahora el mismo Papa lo tomaba
mezclado con vino y encontraba en él cierto tipo de beneficios, ¿no? Las curiosidades que tienen las drogas y sus significancias a través de su uso en la historia. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y tenemos que conocer esta parte de la historia en Estados Unidos en aquel entonces. Pasaba que se venía la ley seca que se determina en 1919. Es decir, había toda una avanzada contra el alcohol. Entonces, si tenemos un vino que hasta por el Papa fue felicitado porque está mezclado con alcohol, bueno, inventemos una bebida alcohólica que tenga cocaína y no tenga alcohol. Y así se creó la Coca-Cola, ¿no es cierto? O sea, fue el origen básicamente de esta bebida tan popular que es la Coca-Cola. Aquí aparece en 1919 Andrew Volstead crea lo que se llama la Volstead Act, la ley seca, porque se le atribuye a él el nombre, pues la ley de Volstead, y aparece Pemberton, el que mencionábamos recién, con esta idea de cómo comercial, cómo le saco provecho económico a esto. Si me están por sacar el alcohol que mezclan con cocaína, ¿y podré hacer una bebida con cocaína que no tenga alcohol? Y ahí Pemberton crea la marca de la Coca-Cola, ¿sí? Que empezó a ser vendida básicamente en farmacias, ¿no? Acá está la primera farmacia, la farmacia Jacobs, donde se vendían las primeras botellitas de Coca-Cola, básicamente como un energizante, como un jarabe energizante, 9 botellas diarias. Hoy día se dice que hay 45 botellas de Coca-Cola se fabrican por segundo. 1, 2, 3, ya se fabricaron más de 100. En aquel entonces eran 9 botellas diarias, ¿no? Y tenían básicamente con esa visión. Pero apareció otra mirada capitalista mucho más potente que la de Pemberton y le compró a $2.300 la empresa en el año 1889. ¿Sí? Porque sí vio que se venía el tema de la ley seca y que aquí se iba a encontrar el negocio. Asa Candler. Interesante, porque básicamente actualmente está prohibido la comercialización de la hoja de coca, salvo para el uso que le da la Coca-Cola. Fíjense, este es un facsímil de la DEA en relación donde se permite, se autoriza a la compañía que la química que la ¿cómo se llama? Que la comercia, que la comercializa, Stephen Company, y que la lleva básicamente de Perú a New Jersey actualmente, para su uso. Es decir, uno puede ver también en toda esta historia todos los intereses que aparecen por detrás. Intereses que hasta llegan a tener algunas anécdotas interesantes. Naciones Unidas, en 1961, se firma la Convención Única de Estupefacientes, la primera convención, ¿sí?, que en alguna medida viene a resumir todos los acuerdos que hasta aquel entonces se habían hecho en materia de drogas. Ya se había creado Naciones Unidas, ¿no? Ya se había caído lo que era la Sociedad de las Naciones, que es hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, y aquí ya aparece a integrarse lo que se llama el régimen internacional del control de drogas, donde la Convención de 1961 es casi como su acuerdo fundante, ¿sí? Dice sobre el arbusto de las hojas de coca: las partes que permitan el cultivo del arbusto de coca aplicarán al mismo y a las hojas de coca el sistema de fiscalización establecido en el artículo bla, 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 bla. Pero respecto al inciso 2 de este artículo, la obligación impuesta al organismo aludido será solamente de tomar posesión material de la cosecha lo más pronto posible después del fin de la firma. En la medida de lo posible, las partes obligarán a arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en estado silvestre y destruirán los que se cultiven ilícitamente. Un acuerdo internacional en relación que parecía darle la pena de muerte a la hoja de coca. Pero en la misma convención
se aclara en un artículo que las partes podrán autorizar el uso de hoja de coca para la preparación de un agente saporífero. Saporífero es una palabra casi no usada en el idioma castellano, pero que tiene que ver con un agente que dé gusto a las cosas, ¿no? Como un componente, una esencia que dé gusto. La única explicación, que no contenga ningún alcaloide y en la medida necesaria para dicho uso, autorizar la producción, importación, exportación, el comercio y la posesión de dicha hoja. Este artículo de la Convención de Naciones Unidas parece haber sido escrito solamente para el uso de la Coca-Cola. Es decir, uno empieza a ver detrás de estas leyes internacionales y estos acuerdos una serie de intereses que van más allá de cuestiones vinculadas a la salud pública, como a veces inocentemente se nos quieren hacer creer, ¿no? Pero claro, culturalmente, en aquella zona en la cual Pizarro había descubierto la masticación de la hoja de coca, seguía la cultura de la masticación. Y se intentó sacar esto, pero básicamente no se pudo. No se pudo. Fue interesante cuando en Argentina se promulga la ley 23.737 que penaliza la tenencia para el consumo de la tenencia de droga para uso personal. También se intentó en alguna medida como una forma de hacerle caso a esto de las convenciones, prohibir el mascado de hoja de coca aquí. Entonces está escrito en los anales de la historia del Congreso argentino que ese día los congresistas de Salta, de Jujuy, de Catamarca fueron al Congreso con el acullico en la boca, mascando hoja de coca, como diciendo claramente, como un acting, ¿no? Como una performance, diciendo nosotros lo que estamos haciendo ahora tiene que ver con algo que no vamos a firmar. Entonces, obviamente, la ley fue como para atrás porque se empezó a entender que había que darle un reconocimiento cultural a la planta. Que como dice el boliviano, coca no es cocaína. Hubo una historia de algunas investigaciones, una famosa, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud, el proyecto Cocaína, donde básicamente a comienzos de los 90, donde pleno auge de la guerra contra las drogas y querer sacar la coca, las investigaciones daban otro tipo de giro, ¿no? Y básicamente, página 193 del estudio, dice, ningún entrevistado, fue un estudio etnográfico y de entrevistar personas que consumían hoja de coca, bla, 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 ningún entrevistado ha tenido problemas de salud causados o relacionados con el consumo de hoja de coca, ¿no? Hubo ahí como una diversificación, una diferenciación clara entre una cosa y la otra, ¿no? Pero había como un embate, y lo sigue habiendo también en relación al uso cultural de la hoja de coca. La prohibición. A finales del siglo XIX y principios del XX se comienza a entender el poder adictivo de la cocaína. La coca no es igual que la cocaína tiene obviamente un grave problema por detrás y comienza a controlarse su venta en farmacias, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasó en aquel entonces? Que básicamente también la persecución de la cocaína tuvo un componente xenófobo muy fuerte. Las drogas en general fueron, y hay consenso en los historiadores en esto, fueron ligadas a ciertos grupos étnicos. La marihuana a los mexicanos, el opio a los chinos, la cocaína a los negros y a los músicos de jazz, ¿sí? Es decir, la persecución pasaba básicamente por ahí. Se había generado en 1915 en los Estados Unidos lo que era la ley Harrison, que prohibía el uso de opio y cocaína, ¿no? Y en todo un contexto donde había toda una mentalidad ya prohibicionista, abolicionista sobre el uso de drogas, de estas drogas, ¿no? Que culmina con la ley seca. Luego la ley seca cae, el alcohol continúa y toda esa energía puesta en la pelea contra el alcohol, la guerra contra el alcohol, se desplaza a la guerra contra las otras drogas, ¿no? Pero no era algo, en alguna medida,
a comienzos del siglo XX, muy, digamos, que tenía un altísimo impacto el tema del uso de cocaína en toda América, diríamos. Este cuadro que vemos acá, esta curva, ¿no?, va mostrando, o sea, si uno toma todos los libros en inglés que hablan sobre el tema drogas en general, encuentra aquí cuál es la curva donde se habla del tema y cuándo aparece verdaderamente como un problema, ¿no? Al comienzo de 1800, después 1920, ahí remontó un poco, después se mantiene bajo y después, a partir de 1960, comienza verdaderamente a hablarse del tema porque epidemiológicamente comienza como el impacto fuerte a nivel de lo que sería la salud pública. Hay algunas anécdotas muy interesantes en la década de 1930, por ejemplo. En 1936, creo que es esa fecha, después cotéjenla, Charles Chaplin hace una película que se llama Tiempos Modernos. Vean esa película y busquen, googleen o en YouTube, busquen la escena de Charles Chaplin con la cocaína en tiempos modernos. Y van a ver que Charles Chaplin está ahí en una cárcel y básicamente consume por error cocaína de una manera muy curiosa, empieza a activarse y resulta que después se encuentra en medio de un tiroteo por unos forajidos que vienen a rescatar a otro preso y empieza a esquivar las balas, ¿sí? Es como una escena de Matrix. Vieron cuando Matrix esquiva las balas, pero en el año 1936, si no me equivoco, como decía, época de Charles Chaplin. Y ¿por qué Charles Chaplin, que era un denunciador social interesantísimo, hace eso? Porque básicamente, como dice, se atribuía el consumo de cocaína devolvía demonios a los negros, sobre todo que los negros cocainizados violaban mujeres blancas, era la creencia de la época, ¿no? No se hablaba del uso de cocaína entre los blancos, que sí la había, pero sí se demonizaba el consumo en los negros. Y cito lo de Charles Chaplin porque, por ejemplo, en el sur de Norteamérica, en la década del 30, la policía cambia el calibre de los revólveres que usa del 32 al 38, o algo así, aumenta su calibre, porque la creencia era que los negros cocainizados resistían las balas. Por eso, Charles Chaplin esquiva las balas casi como una denuncia, una sátira a falsas creencias de la época. Pero tenía que ver con eso, con la xenofobia, ¿no? Con la xenofobia tan típica de los Estados Unidos y que ahora, a partir de todo lo que está pasando con el crimen de George Floyd, este negro que le pusieron la rodilla en su cuello y lo mataron, demuestra tanto la cuestión de la xenofobia todavía tan instalada en ciertas sociedades, ¿no? Bien, el consumo de drogas en los Estados Unidos estaba relacionado o se le atribuía a las drogas a la criminalidad y preferentemente relacionada con la raza. No era lo mismo un blanco cocainizado que un negro cocainizado. Era mucho peor un negro, obviamente. Y las drogas, en Europa se las vinculaba más con cuestiones morales y estéticas, ¿no? Esto que decimos en Estados Unidos es interesante porque las drogas cargaban con la responsabilidad de todo lo que ocurría, como habíamos leído también un poco en algunos pensadores anteriores en los orígenes del pensamiento europeo. Y no se trataba de entender que las razones de las conductas no se deberían atribuir solamente a las drogas, sino también a los contextos en los cuales se consumen, a los contextos de abandono, de explotación, de persecución, de esclavitud en los cuales los negros vivían o de los cuales venían, ¿no? A la xenofobia que había por detrás. Entonces todo se le atribuía básicamente al tema de las sustancias. Pensamiento, modelo que todavía sigue estableciéndose aquí actualmente, ¿no? Y la cocaína fue establecida en 1961, ¿no?, por sus efectos básicamente como dentro de la lista de las drogas más prohibidas. Hay 4 listas de drogas según la prohibición. La 1 es la absolutamente prohibida porque no se le reconocen fines médicos
ni necesidad de fines investigativos, entonces básicamente está en la lista de las drogas prohibidas, ¿no? Como decía, Engelmeyer básicamente, la cocaína pasó a ser el tercer azote de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? La primera epidemia, hay 3 epidemias que se le reconocen a la cocaína. Cuando Erlenmeyer hablaba de la segunda, ¿no? La primera tenía que ver con la cocaína como un intento de solución a los morfinómanos. Perdón, hablaba de esta, ¿no? Era un azote porque básicamente se la quería poner como un remedio y no era el remedio buscado para el problema de los depresores, para el problema de los opioides. La segunda epidemia ocurre entre 1920 y 1930 en adelante, cuando en el contexto de la ley seca es consumida por personajes snob, por marginales, por gente que no entraba dentro de la categoría de buenas personas, ¿no? Los negros, los artistas perseguidos por aquella época, básicamente marginados, a ellos se le atribuía el consumo de cocaína, ¿sí? Y los volvía para la época peligrosos, ¿no? Entonces se conoce como la segunda epidemia. En la tercera comienza ya la cocaína desde 1980 en adelante, cuando es asimilada al modo de vida de la sociedad de consumo, ¿no? Cuando, como en nuestra sociedad, donde ya el patrón no tiene que ver solamente con la marginalidad, sino es consumida porque nos da fuerza, nos da poder, nos da actividad, nos da poder hacer, es decir, nos vincula mejor con el modelo de la sociedad de consumo, nos vincula mejor, nos genera como una adaptación a la sociedad de consumo. Ya no es una droga desadaptativa como en la segunda epidemia, ni una droga falsamente curativa como en la primera, sino que es una droga adaptativa, ¿sí? Es decir, habla del personaje que como no puede ser exitoso, prefiere quedarse con sentirse exitoso a través del consumo, porque el éxito parece el modelo que pretende nuestra sociedad en nosotros, y por lo tanto, como decimos, la tercera epidemia tiene que ver con el consumo de cocaína como una droga adaptativa, ¿no? Estos son modelos de la segunda epidemia, propagandas de la época, donde la cocaína, ahí el demonio negro, ¿sí? Es el que la consume y tiene que ver con el demonio justamente de la cocaína, que genera crimen, suicidio, prostitución. Acá tenemos la tercera epidemia a partir del año 1980, donde ya se socializa la cocaína. La cocaína es la droga de la calle para el europeo, ya está en la calle, ya llegó a todos, ¿no? Y por lo tanto hay que hacerle la guerra a la cocaína, ¿sí? Que es el negocio de la sangre de Sudamérica. ¿Qué pasa en Argentina? Termino hablando un poquito de Argentina sobre esto. Cartel de la época del año 2000, que varios recordamos, cuando Buenos Aires apareció revestido con esta propaganda tan llamativa que decía simplemente "maldita cocaína, presidencia de la nación", ¿sí? ¿Cuál es el primer antecedente del uso de cocaína y la intervención también policial por cocaína en Argentina? Fíjense qué interesante. Diario La Nación, marzo de 1885. Fíjense por qué se va la policía en relación a la cocaína. El señor Jorge Williams se hizo preparar la siguiente receta por el farmacéutico Antonio Piñero a un costo de 18 pesos. Clorhidrato de cocaína, 60 centigramos, agua 40 gramos. El señor Williams se presentó a las autoridades por considerar excesivo el costo. O sea, la primera denuncia por cocaína no era por el dealer que la vendía, sino porque me la dieron muy cortada, o porque me la están dando de mala calidad. Fíjense cómo ha cambiado un poco la cuestión, la historia o también los usos de este tipo de sustancias. Curiosidad histórica. A partir de 1918 se produce el aluvión inmigratorio, compuesto por personas que venían con esperanza de formar una familia, y con ello sujetos del más bajo submundo social. Anales de la policía, de textos de la Policía Federal. La cocaína, curiosamente, tiene como materia prima el vegetal propio de América, pero el producto viene de París.
de principios de siglo. Es decir, los inmigrantes trajeron el uso de cocaína a Argentina, siendo que se la hacía aquí al lado, o de aquí al lado provenía básicamente la planta de la cual es originaria. Pero hacía el circuito al revés de lo que hace hoy, ¿no? Iba para allá y volvía para acá, ¿sí? Venía de la Europa con el inmigrante, y el inmigrante también traía este estigma con él, ¿no? En los años 30 se efectuaron importantes secuestros de cocaína, anales de la Policía Federal, y se detuvo 80 infractores. En 1834 se anotó un nuevo récord y se decomisaron casi 30 kilos de cocaína. Esas eran las noticias de la época. No se medía en cientos o en miles, se medía en 30 kilos. Y aparecen los arrabales porteños, ¿sí? Donde estaba también el marginal, que tenía que ver con el inmigrante que había llegado y se había adaptado a esta nueva cultura argentina, ¿no? Y donde el tango aparece como la música también de la marginalidad. Los lugares de consumo en parte eran las tanguerías. ¿Te acordás, hermano? Dice un tango, ¿qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros, no se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina, ¿no? Una referencia a los nuevos tiempos de aquella época, un tango de 1926. Antes no se conocía, pero ahora ya se conoce. A partir de los años 20, con toda la inmigración, comienza a ingresar la práctica de este consumo, pero en grupos de nuevo muy reducidos, como lo que pasó en Estados Unidos con los negros y los músicos de jazz, es decir, el campo de el marginal, el snob, el bohemio, ¿no? Aquí aparece también ligado a un tipo de cultura parecida. Roberto Arlt, un escritor fantástico de nuestro país, escribe en Aguafuertes porteñas, donde describe el estilo de vida porteña de aquel comienzo de siglo. Caída entre los grandes edificios cúbicos con panoramas de pollos al espiedo y sales doradas y puestos de cocaína y vestíbulos de teatro. Entre los pollos al espiedo, los teatros, estaban los puestos que vendían cocaína. Qué maravillosamente atorranta es por la noche la calle Corrientes, decía Arlt. Y libros, mujeres, bombones y cocaína. Todos confraternizan en la estilización que modula una luz supereléctrica, ¿sí? Es decir, el Buenos Aires de aquel entonces encandilaba, entre otras cosas, por la circulación de esta curiosa sustancia ligada a la noche, a los placeres y a lo exótico de cierto estilo de vida que elegía la gente de la bohemia. Cuando avanza la historia, nos encontramos ya con el año 1960, y donde aparece el modelo del hipismo en nuestro país y aparece el consumo de drogas estimulantes, pero que básicamente fueron en su comienzo las anfetaminas. Los adictos en la década del 60, si algo hacían de transgresión era conseguir, hay muchas historias de asaltos a farmacias. ¿Para qué? Para proveerse de anfetas, ¿no? De pastillitas que venían en los frasquitos, eran estimulantes. Pero eso luego da el paso, primero en la sociedad alta y luego se democratiza a la cocaína. Aparece de nuevo, se posiciona en el mercado la merca, ¿no? La droga como rebeldía, como experimento, como búsqueda de identidad, aparece esta sustancia con fuerza. En mi provincia, el cuarteto cordobés, que es la música, como la cumbia, para el que vive en otra cultura, ¿no? Aquí en Córdoba. Y este personaje, la Mona Jiménez, el cantor, básicamente el representante por excelencia, tiene algunas letras interesantísimas que describen la sociedad también marginal, pero en el sentido de que ha sido marginada, dejada de lado. Y de nuevo aparece la cocaína como un elemento distintivo. El federal, haciendo referencia a la Policía Federal, ese hijo abandonado nadaba en mares de droga y pecado, de profesión delincuente, y también estaba armado hasta los dientes, ¿no? Drogas, marginalidad, delito.
como si fuesen necesariamente juntas, ¿no? Y tenía que ver con eso, con esa particularidad. La novia blanca, famosa canción. ¿Por qué es la novia blanca? Hablando de la cocaína. Cuanto más pura, más te mata la esperanza. Te va brindando cosas que jamás te alcanzan para llevarte poco a poco hacia el altar, ¿no? Esta cosa de las drogas como cautivante, como el canto de sirena de Ulises, que se tiene que atar al palo central del barco para no ir justamente a entregarse a las sirenas por ser seducido por su canto. Entonces vemos cómo la cocaína se fue instalando primero de manera más visible en los lugares marginales, en los lugares, si se quiere, más de la bohemia, y por lo menos ahí se hacía visible. No quiere decir que no haya estado en otros lados, pero no con un impacto epidemiológico, es decir, con un impacto de consumo tan masivo como fue ocurriendo a través del tiempo. Y la historia de la cocaína, obviamente, en nuestro país y en toda la región fue cambiando, porque dejó de ser cocaína para convertirse casi en otra cosa. Hoy en nuestra provincia se dice que la cocaína que se vende tiene quizá el 15% de cocaína y lo demás son sustancias de corte, ¿no? Son otras sustancias que se agregan para aumentarle el volumen y por lo tanto poder sacarle más dinero al mercadeo de esta sustancia ilegal y que por supuesto no puede irse como el señor Williams que veíamos recién a la policía para denunciarlo porque me vendieron algo de mala calidad. ¿Sí? Ese es justamente los costos de la ilegalidad. Fíjense qué interesante la relación precio-pureza, ¿sí? Cómo el precio de la cocaína fue aumentando en Argentina desde el año 2016 al año 2018 y la calidad fue bajando, ¿no? Por eso cuando yo comencé a trabajar en el tema de drogas se hablaba del raviol de cocaína, el paquetito de cocaína. Hoy se habla de la bolsa de cocaína, ¿no? Porque básicamente parece más cantidad, pero la sustancia, ¿no? Básicamente el clorhidrato de cocaína es el que está justamente más cortado y más extendido, entonces por eso el producto parece como con más volumen. Y lo último, ¿qué nos dicen las investigaciones de la cocaína hoy en nuestro país? El 5, estudios de 2017, hace poquito. El 5,3% de la población entre 2 y 65 años consumió cocaína alguna vez en su vida. El 5,3% en 2017, lo que implica un incremento del 100% con respecto al mismo estudio hecho en el año 2010. En 7 años se duplicó, creció el 10%, el 100% el consumo de cocaína en la población en general. En comparación con el año 2010, se triplicó el consumo de alguna vez en la vida entre adolescentes. Más grave todavía, en la población general se duplicó, en la población adolescente se triplicó, ¿sí? Entonces, estamos frente a un problema que verdaderamente viene a cumplir la profecía de aquel chamán que llevó los tesoros al lago Titicaca y dijo: esto va a ser la maldición para el hombre blanco. El 1,5% de la población declaró consumo de cocaína en el último año, el 2,4% de los varones y el 0,7% de las mujeres. Sigue siendo la cocaína una sustancia sobre todo masculina. Cada vez crece más el consumo femenino, pero sigue siendo, por razones que lo podemos hablar en otro encuentro sobre el tema género y drogas, pero sigue siendo un consumo sobre todo masculino. Al igual que con la marihuana, entre los 18 y 24 años se encuentran las tasas más altas de por lo menos uso y experimentación. Pero lo que pasa es que tiene una adherencia y un apego a la cocaína mucho más alta que la marihuana. 1 de cada 10 consumidores de marihuana van a quedar enganchados en marihuana, pero casi 4 de cada 10 quedarán enganchados en cocaína, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter tanto ahora en el tema de la sustancia. Se hizo largo y la historia es larga y habría muchísimas más cosas interesantes para contar. Pero quería compartir esta información para salir un poco solamente de la lectura clínica
y espero que haya sido útil o que por lo menos nos haya abierto los ojos frente a qué tipo de problema estamos y también sacarnos de ciertas ingenuidades sobre la historia de las drogas, sobre la cual seguramente vamos a volver. Consultas, preguntas, opiniones, ideas sobre temas a desarrollar, me la pueden hacer llegar a mi página web, ahí van a encontrar la forma de comunicarse conmigo a través de mail. Y por supuesto también mi invitación a suscribirse a esta página de YouTube para poder ir recibiendo la información que vaya subiendo poco a poco. Muchas gracias por estar ahí, se hizo largo, más largo que otras veces esta ponencia, y espero que junio, que es el mes de la prevención de las adicciones en casi todos los lugares del mundo, diría, o por lo menos de Occidente, encuentre verdaderas actividades de concientización y de divulgación de estos temas. Muchas gracias.